Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Avances de la tecnología jurídica en Alemania, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Auspician los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Azul, Trenquelauquen, Bahía Blanca, Zárate Campana, Quilmes, General Rodríguez Moreno y Necochea. Las asociaciones de magistrados y funcionarios de La Matanza, Morón y San Martín, la Asociación de Abogados Argentina-Alemana y la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Noel, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, Cristian Fabio, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Jimena Caballero, y por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, Thaís Lema. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, Joaquín Pedro Garrocha. Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Fundejus. Otra vez nos reunimos en nuestras clásicas actividades desarrolladas desde que comenzó la pandemia. En esta ocasión tenemos el gran gusto de recibir desde Alemania a Norbert Lessing. El doctor Lessing es abogado por la Universidad de Beirut, Alemania, y ha sido docente en dicha universidad y también en la Universidad de Heidelberg. Ha realizado posgrado en la Universidad de Glasgow y es doctorado por la Universidad de Bonn, también de Alemania. Hemos tenido el gusto de conocerlo ya hace muchos años, cuando estuvo radicado en nuestra ciudad de Buenos Aires, en su carácter de director del programa de Estado de Derecho en América Latina, llevado adelante en ese momento por la Fundación Konrad Adenauer. Con esta fundación tuvimos una muy importante relación y actividades vinculadas durante todos estos años, gracias precisamente al nexo que constituyó Norbert Lessing. Hoy en día él está nuevamente en Alemania, en Lüneburg, donde ejerce la profesión de abogado y a su vez es presidente de la Asociación de Juristas Argentina-Alemana. Se van a sorprender cuando lo escuchen porque van a entender perfectamente el español que habla, que es mucho mejor que el español que hablamos nosotros. Así que, Norbert, bienvenido. Gusto de verte nuevamente y nos interesa mucho tu exposición sobre los avances de la tecnología jurídica en Alemania. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta excelente presentación. Muchas gracias a todas las instituciones auspiciadoras que hacen posible estos eventos y especialmente, Joaquín, a ti y Alfredo Ruiz Paz, muchísimas gracias. Nos une una larga amistad y desgraciadamente la pandemia impide que nos veamos en persona, pero al menos por esta vía de la tecnología podemos entrar en contacto. Y yo siempre soy optimista, así que espero que al menos el próximo año sí podamos volver a vernos. Tenemos planificado un evento con la Asociación Argentino-Alemana de Juristas para finales del próximo año. Esperemos que se pueda realizar. Si es el caso, nos veremos en Buenos Aires. En relación al tema que nos une hoy, voy a intentar, en primer lugar, una definición de lo que entendemos bajo Legal Tech en Alemania y lo que subsumimos bajo todos estos términos de Legal Tech. En segundo lugar, voy a presentarles muy brevemente lo que la justicia alemana está haciendo para fomentar lo que llamamos la justicia digital. En tercer lugar, voy a hablar un poco sobre Legal Tech en el día a día de los abogados litigantes, los distintos sistemas, las distintas categorías de Legal Tech que conocemos, para finalmente presentarles un poco de jurisprudencia
relacionada al legal tech. En realidad no tenemos jurisprudencia específica sobre el legal tech, sino que es más bien jurisprudencia que aclara cuestiones de competencia desleal entre los abogados de carne y hueso y la justicia digital o el legal tech en el sentido de un asesoramiento jurídico automatizado y si realmente es una competencia desleal o una competencia leal con la que estamos toreando. Entonces paso a la primera fase, legal tech, que significa naturalmente tecnología jurídica y que describe el uso de tecnologías digitales modernas basadas en la informática para automatizar, simplificar y se espera al menos mejorar el proceso de definir, aplicar y acceder y gestionar la justicia a través de la innovación. Según el profesor de la Vermont Law School de Estados Unidos, el profesor Oliver Goodenough, las diversas ofertas de Legal Tech se pueden dividir en aplicaciones 1.0, 2.0 y 3.0. Las aplicaciones 1.0 incluyen, por ejemplo, los softwares para la organización de las oficinas. En el caso de Alemania, la mayoría de los abogados utilizan el software de estudio jurídico y este ya forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, las bases de datos especializadas, por ejemplo, de las editoriales jurídicas, como ustedes en Argentina también las conocen, y otros portales de comercio electrónico también pertenecen a estas aplicaciones del 1.0. Y por el otro lado incluyen, por lo menos desde mi percepción, las tecnologías que buscan de nuevas vías de comunicación que hacen posible la sustitución de los actos procesales de presencia personal por aquellos de presencia digital. Entonces, por ejemplo, los instrumentos que estamos utilizando ahora cabrían también en su subsunción bajo las aplicaciones 1.0. Las aplicaciones 2.0 incluyen servicios jurídicos automatizados, es decir, programas informáticos con cuya ayuda las etapas de trabajo y de comunicación jurídica pueden llevarse a cabo de manera independiente y sin intervención humana. Esta tecnología puede tener efectos realmente perturbadores en el mercado jurídico, ya que interviene directamente en la labor que han realizado o que siguen realizando, naturalmente, los abogados. Y tercero, podemos mencionar las aplicaciones 3.0, que son contratos inteligentes y sistemas de inteligencia artificial que no solo realizan los pasos de trabajo individuales de forma automática, sino que también son adecuados para cambiar de forma decisiva la imagen profesional de los abogados. Observando esto en cierta soberbia o con cierta soberbia a la que nosotros los abogados tendemos, uno puede naturalmente argumentar que no hay ningún software capaz hoy en día de llegar a ese punto, de sustituir a un abogado. Sin embargo, creo que no sería muy prudente descartar completamente este escenario, ya que tendemos a sobreestimar las capacidades de los software existentes, pero de subestimar las posibilidades a largo plazo. A las definiciones de Goodenough que les acabo de mencionar se pueden añadir otras similares, algunas de ellas especialmente adecuadas a la realidad de los abogados en ejercicio y que por ello tienen un enfoque un poco distinto. Y así, con relación a la clasificación de instrumentos para los estudios de abogados, la principal pregunta que debe hacerse es ¿hasta qué punto el software es adecuado para cambiar el modelo de negocio legal? Es decir, mejor dicho, el ejercicio de la abogacía a largo plazo. En un estudio conjunto del Centro Bucerius para la Profesión Legal de la Universidad Privada de Hamburgo de Derecho y del Boston Consulting Group, que fue publicado ya en el año 2016, así que ya tiene algún tiempo, dividieron la tecnología existente en tres grupos. Lo que llaman el software de habilitación, lo que es todo lo que es software que requiere o que se requiere para la infraestructura de una oficina legal. Luego las soluciones de procesos de apoyo, que son todo el software de gestión de la práctica, software de back office, como decimos, de desarrollo de negocios, de contabilidad, etcétera, todo este tipo de software. Y finalmente ya las soluciones de derecho sustantivo, que apoyan directamente o incluso reemplazan
la provisión de servicios legales. En este sentido, se distingue entre la tecnología de oficina y la tecnología legal, o legal tech, en el sentido estricto. El software de tecnología de oficina se caracteriza por el hecho de que tiene poca o ninguna influencia en el modelo del negocio legal. Se trata de la organización de la oficina, de la comunicación, el correo electrónico, del manejo de los archivos electrónicos, del reconocimiento del habla y del dictado digital, y también de los sistemas de gestión de archivos, de las bases de datos tradicionales, etc. Estos sistemas lo que hacen es apoyar el trabajo clásico o tradicional de los abogados, pero no lo cambian. El legal tech, en el sentido estricto, se refiere a los programas informáticos que realmente afectan directamente la prestación de servicios jurídicos, como la elaboración automatizada de documentos o escritos o la automatización del flujo de trabajo, la revisión de documentos, los instrumentos de autoservicio y las denominadas bases de datos inteligentes. Y estas tecnologías, soluciones de derecho sustantivo, no solo tienen el potencial de ser realmente disruptivas en un futuro lejano, sino que ya lo están siendo actualmente. Y esto se debe a que la inteligencia artificial recopila, analiza y apoya y finalmente sustituye la inteligencia humana. Un ejemplo del que probablemente han oído es el caso del IBM Watson, un programa de posible aplicación en muchísimas áreas variadas y que ahora se está también aplicando en el negocio legal. Es como un asesor electrónico, un computador que acompañe a uno con inteligencia artificial en el trabajo del día a día. Entonces, esto es solo para introducir un poco a lo que entendemos bajo legal tech, en el sentido de la subsunción bajo este término en Alemania. Y paso ya a la segunda parte de la presentación, que sería la justicia digital y todos los esfuerzos que se están realizando en Alemania para fomentar esta justicia digital. Y realmente existe, no puede ser de otra forma en Alemania, una ley de fomento de las comunicaciones jurídicas electrónicas con los tribunales y una ley de fomento de la justicia digital, y que ha creado los requisitos legales para la apertura de las comunicaciones jurídicas electrónicas para los así denominados en la ley presentadores profesionales, es decir, para los abogados y las autoridades públicas. La ley prevé una larga fase transitoria para la introducción de la comunicación jurídica electrónica facultativa, es decir, que la comunicación electrónica segura y voluntaria por parte de los solicitantes en dos etapas se introduce primero, y la introducción de la comunicación jurídica electrónica obligatoria, es decir, la comunicación obligatoria por esta vía, tendrá lugar varios años después. La idea es que esto se aplique a partir del 2025. Y llevar a la realidad las exigencias de la ley es en gran medida tarea de los estados federados. Saben que igual que en Argentina, Alemania es un estado federal y la administración de justicia, con excepción de las Cortes Supremas en Alemania, es competencia de los estados federados, de los Länder. En Baja Sajonia, es el estado en el cual estoy ejerciendo yo, el 1 de enero de 2018, se iniciaron en todo el estado federado las comunicaciones jurídicas electrónicas facultativas. A partir de ese momento, todos los tribunales y también las fiscalías podían recibir escritos y mensajes electrónicos con el software instalado en los juzgados y en las oficinas de las fiscalías. Para los abogados, la obligación de recibir comunicaciones jurídicas, es decir, la obligación de participar pasivamente en el sistema de comunicación jurídica electrónico, solo existe desde el 1 de enero de 2020, es decir, es muy reciente, ya que dicha obligación, también hay que decirlo, se retrasó por problemas de seguridad del software que se había desarrollado para ello, y hubo que hacer un cambio total del software para poder realmente aplicarlo en la práctica. Ahora ya todos los abogados tienen la obligación de recibir en sus casillas electrónicas especiales de abogados los escritos y documentos de los juzgados y de los tribunales, también los de la fiscalía y los de otros abogados en ejercicio.
Con la recepción en esta casilla electrónica empiezan a correr los plazos procesales y todo abogado está obligado a revisar su casilla electrónica regularmente. Las comunicaciones jurídicas electrónicas en todo el país solo pueden contribuir realmente de manera razonable y económica a mejorar las condiciones de trabajo dentro del sistema de justicia, siempre y cuando los propios expedientes judiciales se generan y se mantengan también electrónicamente. Y por ello la Ley de Introducción del Expediente Electrónico en la Judicatura y del Fomento del Tráfico Jurídico Electrónico de julio de 2017 impone la obligación de introducir el expediente electrónico en las causas judiciales antes del 31 de diciembre del 2025. Sobre esta base, el expediente electrónico se introducirá en todos los tribunales y fiscalías de Baja Sajonia en los próximos años. Y lo mismo ocurrirá en los otros estados federados. Y realmente a fin de superar estos desafíos de la introducción del expediente electrónico en todo el país y para compartir tareas y costos, los estados federados, algunos de ellos por lo menos, en el caso de Bremen, Hesse y Renania del Norte-Westfalia, del Sarre, de Sajonia-Anhalt y precisamente también de Baja Sajonia, se han unido para formar la Asociación de Desarrollo E, como ellos lo llaman, o E por 2. Y el símbolo E por 2 significa ergonómico electrónico. Es decir, el objetivo de la red E por 2 es crear conjuntamente un entorno de trabajo electrónico para los tribunales y para su personal que no solo sea funcional, sino que con su especial orientación ergonómica, así el texto de la ley, también muestra el valor añadido del procesamiento electrónico y finalmente lo ponga en la práctica. Los estados federados entonces han dividido las tareas y están desarrollando los siguientes productos. E2T es un producto moderno de sistema de procesamiento de textos. E2A es el expediente electrónico ergonómico. E2P, una innovadora gestión de correo entrante y saliente. Y E2S, un sistema de indicación y gestión de las salas de audiencia. Estos son los planes de la justicia hasta el 2025. Y en sus primeras fases, el programa se centra en la introducción de la gestión electrónica de archivos en los tribunales laborales de Baja Sajonia y en las causas civiles ante los tribunales regionales, los Landgerichte en Alemania. Esto realmente es una forma escalonada de realizarlo porque hay una gran resistencia, tanto en el personal como, por el otro lado, una gran necesidad de inversión en tecnología para que estas cuestiones funcionen. Y el esfuerzo realmente es inmenso y las exigencias para el personal de la Administración de Justicia son muy altas. Y a pesar de ello, se trata de medidas que en la definición de Gutenberg que hemos oído antes se limitan a las aplicaciones 1.0 y solo se acercan realmente periféricamente a lo que denominamos aplicaciones 2.0. Por el otro lado, la terminología del estudio de la Universidad Alemana y de BCG apenas se trata de tecnologías de oficina, lo que está realizando el sistema judicial alemán, lo que está poniendo en práctica el sistema judicial alemán. Y además, en abierta contradicción con los avances en cuestiones de la comunicación judicial electrónica y de la generación del expediente electrónico, se han venido realizando una importante inversión en impresoras, ya que han ido ingresando documentos electrónicos, como por ejemplo las demandas y contestaciones a demandas enviadas por los abogados, que antes entraban en formato papel, con sus correspondientes copias, y que en la actual fase de transición se siguen imprimiendo para mantener un expediente de papel paralelo al expediente electrónico. Es decir, tenemos una fase de transformación en la justicia, en el poder judicial, que conlleva un doble expediente, el expediente electrónico, en el cual todavía no confían en el Poder Judicial, y el expediente en papel. Y para poder realizar ambas cosas, pues han tenido que invertir en muchísimas impresoras porque lo que antes recibían en papel, ahora lo reciben de forma electrónica y tienen que imprimirlo ellos. Esperemos que esto solo sea una fase transitoria. Luego, cabe mencionar un poco el tema de la audiencia digital. El abogado en la oficina, el testigo en la sala de su casa, el juez solo
con el sistema de vídeo en la sala en realidad no son una novedad, pero sí una excepción en nuestro sistema. Los procedimientos civiles pueden realizarse fácilmente por videoconferencia y el correspondiente artículo 128A de nuestro Código Procesal Civil prevé esta posibilidad desde hace 19 años. Es decir, no es una novedad. Desde hace 19 años podemos realizar nuestras audiencias en materia civil por videoconferencias. Todo esto, como digo, no es nada nuevo, pero no se ha estado utilizando demasiado y aquí es donde la pandemia realmente le ha dado un gran avance a usar esta tecnología ya existente, ¿no? El artículo 128A de la ZPO, del Código Procesal Civil alemán, fue introducido por medio de la Ley de Reforma del año 2001 y la realización de una audiencia en forma de videoconferencia es posible desde entonces y, sin embargo, esto todavía no era una práctica común. Incluso ahora muchos jueces siguen realizando la audiencia en presencia con medidas de seguridad por la pandemia, pero prefieren la audiencia en presencia que la videoconferencia. Y durante muchos años los juzgados y tribunales no disponían ni de los equipos necesarios para realizar dichas audiencias, y el interés de los operadores de instalar y utilizar los equipos necesarios y de aprender a utilizarlos no ha sido demasiado grande, para decir la verdad. Y adicionalmente, no todos los tribunales utilizan los mismos sistemas. Otro problema de nuestro federalismo, que posiblemente ustedes también conocen, que cada tribunal de Estado federado cree deber usar su propio sistema, con lo cual muchos sistemas no son compatibles y para nosotros los abogados eso significa que en nuestros equipos debemos instalar todas las variantes conocidas para poder acceder a los distintos tribunales que utilizan distintos sistemas. Esto también es algo que está en movimiento, que va a cambiar y va a mejorar, y en efecto ya hay muchos más tribunales que antes de la pandemia que están utilizando la posibilidad del 128A de nuestro Código Procesal Civil. Esto es actualmente la situación en el Poder Judicial. Naturalmente, a largo plazo también en el Poder Judicial se está buscando la inteligencia artificial para facilitar el trabajo, para facilitar el análisis de las bases de datos, pero esto todavía es algo que se vislumbra un poco más en la lejanía, no es algo que va a tener lugar en los próximos 2 o 3 años. En relación al Legal Tech, llegamos al punto 3, y el ejercicio de la abogacía. Las empresas de software en el mercado jurídico alemán suelen dividirse en 3 categorías, es decir, las que apoyan a los abogados en su trabajo, las que reúnen a clientes y abogados, y por último las que desarrollan realmente programas informáticos que prestan servicios jurídicos de manera independiente y que terminan sustituyendo la labor del abogado. El número de esta clase de empresas está creciendo y han sido recibidas por los abogados con sentimientos muy encontrados. Si digo que está creciendo, tenemos una lista de empresas también internacionales que ofrecen servicios que van ya más de 10.000 empresas. En Alemania todavía son relativamente pocas las que se han especializado en el mercado alemán, pero el número está creciendo. Como decía, son los abogados los que reciben estos servicios con sentimientos encontrados. Por un lado, son vistos como una gran ayuda en la solución de causas repetitivas y con ello como una descarga de trabajo, pero por el otro lado son percibidas como un asalto al monopolio del asesoramiento jurídico que ha estado reservado solamente para los abogados en ejercicio, con ciertas excepciones reguladas en la Ley de Servicios Legales. En cualquier caso, con o sin el consentimiento o la aprobación de la abogacía, dichos programas informáticos ya existen, se seguirán desarrollando y satisfarán una parte importante de la demanda de los servicios jurídicos, nos guste o no nos guste. En Alemania conocemos este número creciente de empresas que se dedican al servicio o a servicios definidos como Legal Tech, y también aquí podemos dividir los productos y servicios en dicha área en estos productos de asesoramiento legal automatizado, portales de marketing y, como había dicho, de expertos, y servicios de outsourcing,
de servicios legales, es decir, servicios de investigación online y análisis de documentos, sin dejar de mencionar naturalmente los numerosos portales con bases de datos de jurisprudencia, doctrina y formularios, en muchos casos compatibles con programas de administración de un estudio de abogados. En relación a los productos de asesoramiento jurídico automatizado, entre comillas, el gran enemigo del abogado, se trata de empresas que se encargan de la tramitación y ejecución, sobre todo de las reclamaciones. Un requisito previo es que estas reclamaciones realmente estén bien estructuradas y automatizadas. Y esto hace posible trazar un árbol de procesos y decisiones con el que se puedan procesar automáticamente miles de casos de este tipo, que son casos de tipo repetitivo. Hablamos de compañías como, no sé si conocen ustedes, la compañía Flightride, que se ocupa de reclamaciones de indemnizaciones de los pasajeros aéreos por los retrasos de los vuelos. Las empresas de este tipo también están disponibles para los clientes de ferrocarriles que se retrasan. Band Buddy se llama una de estas empresas, o indemnización por retraso del tren.de es otra de estas empresas donde alguien puede ir al internet, acudir a esta base de datos, incluir sus datos y recibe una contestación automatizada, incluso una persecución de sus intereses si él lo desea. Lo mismo existe con una empresa, se llama Geblitz.de, se trata de un portal en el cual se analizan las posibilidades de actuar si durante un viaje en automóvil un radar ha detectado una violación del límite de velocidad. Entonces, las posibilidades de defensa contra la multa que se recibe por esa causa se pueden analizar también ya online, sin preguntar a ningún abogado. Otro portal similar para cuestiones de derecho de arrendamiento, exclusivamente para inquilinos, es Weniger-Miete.de, lo que significa menos alquiler.de. Con ayuda de dicho portal, el inquilino puede averiguar si está pagando un alquiler demasiado alto y si están violando sus derechos como inquilino, por ejemplo, con un aumento de alquiler injustificado, etc. Se trata entonces de servicios en áreas con problemáticas idénticas o muy similares, altamente formalizadas y que precisan el manejo de ciertos datos específicos. Y este tipo de servicios se están volviendo muy populares, ya que son de fácil acceso. Los que ofrecen el servicio solo cobran un porcentaje, una provisión de las sumas que reciben los usuarios de indemnización gracias a estos servicios. Por esto, hay muchas causas en las cuales ya el usuario no se dirige al abogado, sino que ya va directamente a estos servicios automatizados, porque no tiene que pagar una minuta del abogado, y no corre ningún riesgo. Si este servicio no tiene éxito, el usuario no tiene que pagar nada. Otra de las categorías que a nosotros los abogados, sobre todo, o tiene influencia sobre nuestra actuación, son los mercados y portales de expertos electrónicos. Y estos mercados pueden ayudar a los clientes en su búsqueda de abogados adecuados y también permiten que los abogados ofrezcan sus servicios de una manera más específica. Es decir, se puede afirmar que estos servicios son los herederos de las guías telefónicas y de las páginas amarillas. Los nombres más conocidos en Alemania son Anwalt.de, lo que significa abogado.de, o abogado24.de, 123derecho.net o advocado.de. Son muchos los que ofrecen estos servicios. Y sin embargo, sus servicios no se reducen a presentar a un posible abogado, sino que suelen brindar también una primera información relacionada con el tema jurídico que interesa al usuario. Incluso ofrecen una primera estimación a la situación legal concreta. Suele ser gratuita esta primera estimación. Y el asesoramiento en dichos casos no es proporcionado por un programa automatizado, sino realmente por un abogado de carne y hueso. En ciertos casos se ofrecen servicios de asesoramiento realizados por los abogados que participan en la plataforma también a precios fijos. Es decir, esto es un programa de software, unos programas, unas páginas construidas en el software que ayudan a relacionar al abogado con su cliente o facilitan el acceso del cliente al abogado. En muchas cuestiones son útiles porque
hay muchos clientes que tienen miedo de ir a la oficina de un abogado porque creen en cuanto entran a la puerta tienen que pagar un montón de dinero. Mientras que anónimamente la primera pregunta online para conocer al abogado a muchos les ayuda a seleccionar el abogado que ellos luego crean el adecuado para que lleve sus causas. Tenemos otros programas de Legal Tech relacionados a la subcontratación de procesos legales. Las empresas de esta categoría no trabajan para los consumidores finales, sino que solo para los abogados y para departamentos jurídicos de ciertas grandes empresas. Se encargan de la evaluación externa de las cuestiones que pueden surgir en un procedimiento complejo o incluso proporcionan abogados de proyecto, que solo son empleados para proyectos específicos. Un ejemplo es la empresa alemana-holandesa Digitorni, abogado digital, la cual ofrece dichos servicios conjuntamente con formularias, listas de control, evaluaciones de lo que está realizando un abogado, etc. Y aunque estos servicios se clasifiquen de Legal Tech, en realidad son servicios muy clásicos de asesoramiento jurídico, solo que toda la información se recopila por vía del Internet y se transmite por medio de la tecnología digital y de las plataformas electrónicas. Realmente el núcleo de estos servicios es el apoyo por parte de expertos externos y es la tecnología la que facilita dicha participación de los expertos externos. Otro de los programas que subsumimos bajo Legal Tech es el del descubrimiento electrónico y análisis de documentos. Y realmente con la ayuda de estos sistemas se pueden buscar muy rápidamente grandes cantidades de datos o documentos, ya sea por medio de palabras clave o de términos específicos, o también el contenido de los documentos. Es decir, el software, por ejemplo, eDiscovery, por ejemplo, se utiliza en investigaciones internas antimonopolio o en otros escándalos empresariales en los que la disminución del volumen de datos tiene por objeto proporcionar información sobre quién sabía o ordenaba qué en la empresa y cuándo. Es decir, es un software que ayuda a hacer las investigaciones internas dentro de grandes empresas y que ya tiene un cierto nivel de inteligencia artificial para hacer una selección de qué información es relevante y qué información no lo es. El examen de documentos es uno de los aspectos clave precisamente del Legal Tech. Un software que es capaz de leer, comprender, extraer y catalogar el contenido de ciertos documentos. Y los términos leer y sobre todo comprender pueden entenderse en sentido figurado. Está dirigido a sustituir al menos una parte de las tareas comunes de un abogado. Se trata de un servicio que va mucho más allá de informatizar una búsqueda y de ordenar los hallazgos, por ejemplo, por rango de coincidencia, utilización numérica del término buscado, cosas parecidas. Más bien, desarrolla un análisis inteligente del contenido de los documentos para así ahorrar un trabajo intelectual al usuario del servicio. Luego tenemos programas de evaluación electrónica predictiva. Y la evaluación electrónica o analítica predictiva es precisamente otra área de servicios relacionada con la Legal Tech. Se trata en este caso de la evaluación de archivos y de los datos de los tribunales o de las autoridades con el fin de predecir el resultado de una decisión de un tribunal o de una autoridad para determinadas constelaciones o circunstancias. Por ejemplo, nosotros en el estudio de abogados hemos utilizado un servicio de la plataforma DATS-IP, que es el análisis de riesgos de confusión entre distintas marcas y del riesgo de pleito contra empresas que regularmente protegen su propiedad industrial. Estos programas, es muy interesante, ofrecen instrumentos que sustituyen la predicción basada en la experiencia profesional y en muchos casos la superan ampliamente porque tienen un número de datos analizados increíble y que con una cierta seguridad pueden indicar en qué dirección va a ir la decisión del tribunal o cuando todavía se está en la fase extrajudicial, qué riesgos se corren
porque esta empresa siempre actúa ante los tribunales, o a lo mejor se retira antes porque tiene miedo de las costas de un procedimiento. Entonces, estos son servicios muy importantes en el servicio que prestamos nosotros los abogados. Por el otro lado, también los productos de asesoramiento legal automatizado o semiautomatizado utilizan estos algoritmos para predecir las posibilidades de éxito de una actuación. Por ejemplo, el portal mencionado Flightright.de, que ofrece a sus usuarios analizar y cobrar para ellos posibles indemnizaciones por retrasos en los vuelos. Y para ello, los usuarios deben ingresar sus datos, el número de vuelo, la fecha, etc. Y con dichos datos, el sistema analiza las posibilidades de éxito. Lo que hace el programa es examinar la jurisprudencia, los datos sobre el clima en la fecha del vuelo, los datos de los aeropuertos involucrados, los datos del mismo vuelo, de otros clientes del vuelo, y a partir de estos datos calcula las probabilidades de éxito. Y en caso de cobro exitoso, Flightright.de cobra una provisión. En el caso de Flightright.de, incluso del 35% de la indemnización recibida por el usuario. Finalmente, paso ya al último punto, que es el legal take en la jurisprudencia. Lo que he hecho hasta ahora es presentarles un poco el legal take que se está aplicando en Alemania en las categorías 1.0, 2.0 y 3.0. Y ahora les voy a presentar solo dos breves sentencias que tienen relación con el legal take en Alemania, que son muy recientes. Una es la sentencia Weniger Miete.de, que significa menos arrendamiento.de. Es una reciente sentencia del Tribunal Supremo Federal que trata del conflicto surgido entre los servicios ofrecidos por empresas del área de legal tech, por un lado, y el monopolio relativo de los abogados de realizar un asesoramiento legal de causas individuales, por el otro lado. En su sentencia, el Tribunal Supremo se mantiene fiel a su tendencia hacia una liberalización de la asesoría legal extrajudicial que se inició hace mucho tiempo ya con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal y encontró fundamento legislativo en la así llamada Ley de Servicios Jurídicos. La decisión fue motivada por una demanda de arrendamiento y fue en este contexto que se planteó la cuestión en torno a las competencias que puede tener una agencia de cobro, que es lo que está detrás de esta plataforma electrónica, que ayuda a que se hagan valer las reclamaciones por violaciones de lo que en Alemania llamamos el freno al alquiler. Este freno es un medio legal de protección de los inquilinos y tiene por objeto evitar que se cobren alquileres excesivamente altos en el momento en el que se acuerden nuevos alquileres. Desafortunadamente, muchos propietarios no se adhieren a esta restricción e ignoran la prohibición, y la empresa demandada ofrece servicios que facilitan a los inquilinos la comprobación del nivel de alquiler permitido y la reclamación del reembolso. Y las reclamaciones no incluyen solo las reclamaciones de reembolso por el exceso de alquiler, sino también las reclamaciones para recabar la información, así como las reclamaciones de defensa jurídica. Todo ello combinado en una calculadora de alquileres en línea, que puede utilizarse para calcular si se está pagando un alquiler excesivo. Y en general, esta empresa de cobro de deudas utiliza tecnología novedosa y por lo tanto puede manejar un número elevadísimo de casos, por lo que se la considera una empresa de legal tech. Y el fundamento legal para ofrecer dichos servicios lo veían algunos tribunales, por ejemplo el Tribunal de Berlín, en la Ley de Servicios Jurídicos y en el permiso correspondiente de ofrecer servicios de cobro legales. Es decir, los abogados tenemos el monopolio del asesoramiento legal, pero hay ciertos servicios que lo pueden hacer instituciones o personas que no son abogados. Uno de estos servicios es, por ejemplo, el servicio de cobro legal, lo que llamamos incaso en Alemania. Otros tribunales de Berlín, en cambio, interpretaban los servicios como no cubiertos por el permiso de cobro legales previstos en la Ley de Servicios Jurídicos. Y una de estas decisiones contra la empresa de cobro de deudas fue recurrida ante la Corte Suprema Federal, que en su decisión consideró
que las actividades de la empresa de cobro de deudas eran, entre comillas, todavía legales. Las cuestiones jurídicas del caso, en realidad, como decía, no tienen nada que ver con Legal Tech en sí, sino más bien con la relación entre los servicios semiautomatizados, por un lado, y el monopolio de asesoramiento legal de los abogados, por el otro lado. Y los abogados están realmente limitados en su modelo económico por las leyes que regulan el ejercicio de la profesión. El que está tratando prácticamente, lo que se está tratando entonces en realidad es un caso de competencia desleal. Y este caso plantea tres cuestiones, que a su vez están vinculadas al modelo de negocio de las empresas de Legal Tech. Este se debe a que esta empresa o estas empresas ofrecen un servicio libre de riesgos, en los casos en que las reclamaciones son en gran medida idénticas y que pueden ser ejecutadas de manera estandarizada. Lo que se aplica, por ejemplo, a ciertos casos de temas de arrendamiento o casos de cobros de indemnizaciones por accidente, por retrasos de vuelos o trenes, o incluso a reclamaciones por daños y perjuicios derivados del escándalo del gasóleo de Volkswagen. También en esa área existen estos sistemas semiautomatizados. Por otro lado, este tipo de servicios es libre de riesgo para los consumidores porque se acuerda una obligación de pagar un honorario solo en caso de éxito, pero con una tasa comparativamente alta, es decir, más del 30% en algunos casos. En cambio, si la ejecución de la demanda no tiene éxito, el consumidor no paga nada. El riesgo del costo sigue siendo del proveedor del servicio. Y así pues el modelo comercial combina el cobro de deudas con elementos de financiación de litigios. Y este es también el enfoque adoptado en los casos en los que suele estar claro que el asunto es contencioso, es decir, en los que debe llegar a los tribunales donde las empresas de cobro de deudas no están autorizadas a operar. Entre otras cosas, se ha argumentado que la combinación del cobro de deudas y de la financiación de litigios por la misma empresa genera un conflicto de intereses y que por ello sería contradictoria a la ley del asesoramiento jurídico o asesoramiento legal. Como consecuencia, la cesión de derecho para su cobro sería nula, pero esto conllevaría el riesgo de una prescripción de los derechos de los consumidores que acuden a dichas empresas para utilizar sus servicios. En su decisión, el Tribunal Supremo Federal no aceptó ninguna de las objeciones a las actividades de las empresas que actúan como agencias de cobro utilizando o usando tecnología moderna. Basó su decisión en un concepto amplio de la cobranza de deudas y también reconoció que los intereses de una empresa de cobranza de deudas y los de un financiador de litigio son en gran medida los mismos, así que no hay conflicto de intereses. En cuanto al concepto de cobro de deudas, el Tribunal Supremo Federal se refirió al hecho de que el legislador había querido hacer posible nuevos modelos de negocio. Consideró entonces la actividad de este portal alquiler.de, que se movía todavía dentro del marco legal y que no se trataba de un servicio del cual el consumidor debería ser protegido. El Tribunal Supremo Federal tampoco estimó irregular la diferencia de trato de la empresa de cobro y la de los abogados. Mientras que a los abogados, por ejemplo, se les prohíbe en gran medida cobrar honorarios de contingencia y financiar el proceso en su totalidad, a los proveedores de servicios de cobro de deudas se les permite cobrar sobre una base de contingencia y asumir el riesgo del costo. Esto es claramente una desventaja para los abogados en el momento de acceder a los clientes. Sin embargo, el Tribunal Supremo Federal no ve ningún problema en esto, pues lo considera como una consecuencia del hecho de que los abogados sean, así está definido en la ley de Alemania, órganos de la Administración de Justicia, lo que justifica una ley profesional más estricta. En cambio, el hecho de que los abogados en ciertas circunstancias, es decir, por ley incluso, deben ofrecer asistencia jurídica gratuita o al menos a un honorario muy rebajado, y las empresas de cobro no, distorsiona la competencia existente otra vez entre abogados y empresas de cobro. Y aquí es el legislador que deberá buscar un equilibrio de intereses. La jurisprudencia no nos ayuda a los abogados. Otra sentencia muy reciente tiene relación con software para elaboración de textos jurídicos.
es un programa de LegalTech que hace posible al usuario indicar cuáles son sus intereses en una página web y de ahí el programa va formando un contrato, un boceto de contrato. También en este caso no era una cuestión de analizar realmente el LegalTech en sí, sino otra vez una cuestión de competencia desleal entre este programa por un lado y los servicios ofrecidos por la abogacía por el otro lado. Aquí lo que hizo el tribunal es decir, el servicio ofrecido por el LegalTech es un servicio legal que está cubierto por la ley de asesoramiento legal, pero ¿cómo se dice? La publicidad que hizo la empresa que tiene este programa de LegalTech, de que el resultado de los servicios prestados por esta empresa, comparado con los resultados de los servicios presentados por un abogado, sería mejor. Es decir, la empresa de LegalTech comparó sus servicios con los servicios de un abogado, indicando que sus servicios serían mejores comparándola con los servicios de un abogado. Y eso es lo que el tribunal en su decisión declaró que era competencia desleal y que no se podía utilizar este tipo de publicidad. Pero no tuvo ningún problema en indicar que se puede ofrecer este servicio y de que no contraviene el monopolio de asesoramiento jurídico que tenemos con grandes restricciones, como estamos viendo los abogados en Alemania. En este sentido, el tribunal, esto fue el Tribunal Regional Superior de Colonia, explícitamente afirmó que queda por ver si una actividad en el sentido de la ley de asesoramiento jurídico puede considerarse como asesoramiento jurídico reservado a los abogados cuando se utilice realmente la llamada inteligencia artificial. Es decir, que en este caso el tribunal decidió que lo que ahí se utiliza como o se denomina como inteligencia artificial todavía no es suficiente para poder compararlo realmente con un asesoramiento jurídico. Conclusiones, ya para terminar. El LegalTech existe. La inteligencia artificial vendrá y no se puede parar. Ya se trate de reclamaciones de indemnización en caso de retrasos de vuelos, de ayuda en problemas de derecho laboral, de conflictos de ayuda social o de problemas de los inquilinos en el tema del freno de alquiler, de ayuda en la recopilación de documentos contractuales individualizados, de ciertos formularios, del control de plazos de preaviso, de los poderes preventivos o de últimas voluntades en relación a tratamientos médicos. Ya hoy en día casi nadie en Alemania acude a un abogado para estos asuntos. Estas son cosas para las que la gente acude al Internet y encuentra soluciones que le sirven en su práctica, en su día a día. Los servicios ofrecidos por las empresas de tecnología jurídica son más baratos y de mucho más fácil acceso. Y además las jóvenes generaciones están acostumbradas a buscar ayuda y soluciones en el Internet y en las causas simples no necesitarán de la ayuda de los abogados. También están acostumbrados a recibir mucha información gratis a cambio, bueno, de sus datos. Y la disposición de pagar la información, no sé cómo lo viven ustedes en Argentina, pero en Alemania la disposición de pagar solo para la información se ha ido reduciendo en los últimos años. Es decir, en el sentido, querido abogado, tengo una pregunta, me la tiene que contestar, pero seguro que no va a costar nada el que me la conteste. Es algo que estamos viviendo y que yo creo viene precisamente de estas posibilidades de acceder al Internet y recibir la información de forma gratuita o a cambio de datos. Por el otro lado, y cuando se trata de causas complejas y de aquellas actuaciones que van más allá de un asesoramiento estándar, es probable que los resultados encontrados en Internet, por lo menos hasta la fecha, no sean suficientes y esto es algo que se va a mantener en mi convicción en el futuro, sobreexigen al usuario.
en caso de no ir acompañados de una explicación realmente individualizada. Es decir, que el usuario puede en el Internet acceder a una información jurídica, pero posiblemente no utilizarla de forma adecuada porque le falta la comprensión de la problemática. El acceso a la información en sí no es siempre suficiente. Hay que saber evaluarla y el abogado, quiera o no, tendrá que especializarse cada vez más y aprender y usar Legal Tech para estar a la altura de las exigencias y para poder estar a la altura de las informaciones que el usuario ha recibido antes de acudir al abogado ya en el Internet. Es decir, debemos manejar toda esa información también. Sin embargo, la Legal Tech en Alemania todavía no es percibida positivamente por la mayoría de los abogados. El así llamado mercado jurídico ha estado cambiando durante muchos años, incluso por fuera de lo que tiene que ver con la tecnología jurídica. Y muchos abogados no se sienten a la altura del desafío. La Legal Tech y la digitalización representan para ellos una amenaza para la imagen profesional tradicional, aunque no se puede hablar de una revolución tecnológica que provoque la pérdida masiva de puestos de trabajo o la desaparición súbita de bufetes de abogados. Realmente no es nada que está ocurriendo de un día a otro, sino que es un desarrollo que observamos ya desde hace muchos años. Y según un estudio reciente del Instituto Soldan, es un instituto especializado para la situación de los abogados en Alemania, los abogados son más bien cautelosos o incluso escépticos. 1 de cada 3 piensa que un programa informático puede liberarlos de las tareas rutinarias. Sin embargo, solo el 13% de los encuestados ve el valor de las plataformas para ganar nuevos clientes y el 46% no ve la digitalización como una oportunidad para la profesión del abogado, sino más bien como una oportunidad para los no abogados de ofrecer servicios jurídicos. Y a medida que la Legal Tech simplifique el acceso al derecho y a la información jurídica, los consumidores acudirán a ella. Y los abogados precisamente tendrán que estar a la altura para poder evaluar los resultados propuestos por los servicios de Legal Tech y ofrecerle, creo que, un servicio mucho más personalizado a sus clientes de lo que muchos estudios de abogados han estado acostumbrados hasta la fecha. Con esto yo terminaría mi presentación y con muchísimo gusto estoy dispuesto a intentar contestar cualquier pregunta que haya surgido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por su exposición. Ahora sí vamos a dar inicio a las preguntas que los participantes nos han enviado vía chat. La primera pregunta dice lo siguiente: además de las audiencias vía teleconferencia en materia civil, ¿cómo respondió el servicio de justicia en otras materias durante la pandemia? Contesto directamente, ¿no? Sí, por favor. Sí, muy bien. Sí, la pandemia, naturalmente, a nosotros en Alemania también nos ha sorprendido de cierta forma. Tuvimos una fase que fue de más o menos 2 o 3 semanas, en la cual los tribunales cancelaron todas las audiencias y los tribunales mismos, las salas de audiencia, fueron preparadas para realizar audiencias en presencia, construyéndose como unos cristales de separación entre la parte y su abogado, espacios más grandes para que el tribunal colegiado, si son varios jueces, puedan sentarse a una distancia de 1,50 m por lo menos, con paredes de protección de cristal entre medio. Y una vez instaladas estas medidas de seguridad, instaladas un control de acceso a los tribunales, un sistema de infección de manos y un sistema de obligación de llevar mascarilla, se reiniciaron otra vez las audiencias 2 o 3 semanas después del primer cierre que tuvimos. Y desde entonces las audiencias se están realizando de esta forma. En algunos tribunales simplemente manteniendo una cierta distancia en la sala de audiencia. En otros tribunales, además de la distancia, con unas paredes o unas separaciones de cristal o de plástico transparente para proteger a los participantes, es decir, para distanciar a los participantes entre sí. La verdad es que no tantos tribunales como se había esperado cambiaron su sistema de realizar las audiencias para ir a las audiencias virtuales.
sino que la mayoría de los tribunales han decidido continuar con las audiencias de presencia, pero con estas medidas de seguridad que acabo de mencionarles. Bien. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo piensan solucionar el problema de la compatibilidad entre tribunales, fiscalías y abogados? Es una muy buena pregunta. Esperamos que los estados federados en Alemania se pongan de acuerdo en algún momento de realizar un sistema. Lo que hemos conseguido es en el Colegio de Notarios y en el Colegio de Abogados, en los colegios federales, que los sistemas de los notarios de comunicación electrónica y los sistemas de los abogados de comunicación electrónica son compatibles. Y son compatibles ya con todos los tribunales, los sistemas de comunicación electrónica, es decir, por los cuales podemos enviar nuestros escritos, nuestras demandas a los tribunales. Esto ya es compatible en toda Alemania. Lo que todavía no es compatible es el sistema de audiencias. Es decir, los instrumentos utilizados por la audiencia, incluso en algunos casos, al principio los tribunales, algunos utilizaron Skype, otros utilizaron Zoom, otros utilizaron MS Teams. Es decir, cada uno tenía su propio sistema, lo cual significa que en nuestros ordenadores tenemos instalados todos los sistemas para poder actuar ante todos los tribunales. Esto es algo que se realizó realmente sin el apoyo de los ministerios de justicia, sino que fueron los mismos tribunales o los mismos jueces los que instalaron este sistema. Y creo que estamos ahora en una fase de ordenamiento. Fue la pandemia la que hizo necesaria en muchos casos aplicar estos sistemas, pero la seguridad de datos, por ejemplo, no está dado. Ni en Zoom ni en Skype está dada la seguridad de los datos. Por lo cual ahora ya están actuando los ministerios de justicia y se está negociando para ver cuál va a ser el sistema. Y en Baja Sajonia, por ejemplo, para la formación a distancia de los futuros jueces, estamos aplicando un sistema de licencia de MS Teams que al parecer es más seguro en relación al sistema de seguridad de datos. Pero son cuestiones que se van desarrollando, es decir, vamos haciéndonos camino al andar y llegará el momento donde nos pongamos de acuerdo en un sistema compatible para todos. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿implican a veces estos sistemas a los que usted se refería el reemplazo de un abogado ante los tribunales y si generan oposiciones de quienes trabajan en los tribunales? La modernización del sistema, la tecnificación del sistema genera mucha resistencia, sobre todo en los mayores. Para el personal judicial de los tribunales no les queda otra que aprender y aceptar el nuevo sistema. Con los jueces es otra cosa, es decir, a los jueces no se les puede obligar, en realidad no se les puede obligar a nada. Entonces, es muy posible que haya jueces que continúen con sus viejos sistemas y necesiten el apoyo de su personal de la oficina, que, por ejemplo, aunque ya todos los documentos se realicen de forma electrónica, para el caso específico de este juez tengan que hacer una impresión y hacer un expediente de papel para que el juez continúe trabajando con el papel. No podemos despedir a jueces que no estén dispuestos a trabajar con el expediente electrónico. Hay que mantenerlos, no se les puede sacar del tribunal. Son pocos, son sobre todo los mayores. Todos los jóvenes están mucho más acostumbrados a actuar con la electrónica, con los ordenadores y con los nuevos sistemas. Ahí no hay tantos problemas. Entonces, no hay un cambio de personal realmente, no hay mucho flujo de personal en los tribunales. Al contrario, lo que sí vemos es nuevo personal y sobre todo nuevo tipo de personal en los tribunales. Es decir, especialistas de computación ahora se encuentran mucho más en los tribunales, que tienen que mantener al sistema de computación de los tribunales en marcha y deben ayudar a las personas cuando hay problemas con los programas. Entonces lo que se hace es añadir personal nuevo para apoyar al personal existente. Muchas gracias, doctor. Hay más preguntas que se las vamos a hacer llegar, que nos han quedado en el chat
y que por una cuestión de tiempo serán contestadas luego del evento. Ahora sí le voy a dar la palabra al vicepresidente de Fundejus, el doctor Alfredo Ruiz Paz. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Norbert Lensing, que nos ha dado un panorama perfecto de las tecnologías aplicadas y no aplicadas en el sistema alemán. Desde ya, como dijo Da Rocha, en un perfecto castellano, en un mejor castellano que el nuestro. Les agradezco a todos la participación en esta actividad, en esta nueva actividad, y nuevamente a Lensing nuestro agradecimiento de haber permitido que la Fundación se engalanara con sus conocimientos y con su sapiencia, y ofreciéndole a él, como a todo la comunidad alemana que él preside, de los organismos alemanes y argentinos, que podamos seguir participando entre Argentina y Alemania. Norbert, muchísimas gracias, y a todos los participantes, gracias por haber estado presentes en esta reunión. Muy amables, quedan en manos de nuestro colaborador, que les anunciará la actividad que hemos de desarrollar la próxima semana. Muy amable, gracias. Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su presencia, invitamos a ustedes a participar de nuestro próximo evento, el jueves 29 de octubre, a las 17 horas, análisis de cuestiones penales, en el que disertarán Andrés Falcone y Roberto Falcone, hijo. Podrán inscribirse a través del correo electrónico de la Fundación, y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.